Frecuencia Amazónica Televisión, en la ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Malpica. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Es un placer estar una vez más con ustedes aquí en Acercamientos Saludables. Y hoy vamos a comenzar a hablar de un factor muy importante en nuestra alimentación. Porque lo que más usamos puede ser muchas veces lo que más daño nos hace. Y vamos al primer gráfico, y hay que cambiar el número de teléfono ahí en la pantalla, Anthony. Vamos al primer gráfico para entender. Ayer nos quedamos hablando justo de esto, la sal común, esa que usamos para cocinar, para salar el pescado, las carnes, todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace en nuestras vidas y primero vamos a ver cómo se procesa esta sal para ver realmente cuáles son los datos y los detalles que hacen que esta sal en el uso constante comience a ser más tóxica, más agresiva y más dañina para nuestra salud que beneficiosa, ¿no? Vamos al segundo gráfico donde aparece cómo se procesa la sal. Incluso mucha de la sal que se produce y que comemos es sal marina, pero sal marina demasiado refinada. El término refinado es muy importante aquí. Y vemos que la juntan del agua de mar, la van poniendo en diferentes pozas para que el sol seque y se produzcan las capas. Pero el secreto está casi al final del procesamiento. Porque cuando se genera, ahí ven el gráfico del sol, ¿no? Cuando se genera ese secado de la sal por eras y se va recolectando, ¿ya? Ahí es sal cruda, sal marina cruda, y esa sal es la biológicamente adecuada para el consumo humano, ¿no? En el fondo de estos estanques se comienza a generar la sal y después pasa al proceso industrial, donde aquí, básicamente como es un poco más artesanal, le agregan el flúor, el yodo, pero también le agregan antiaglomerantes, que también le denominan aglomerantes. Eso es para que tenga una mayor, a la vista sea mucho más agradable, ¿no? Porque se le ve más parejita, por la humedad no se comienza a apelmazar y a formar nuevamente en bloques más grandes. Ustedes han visto cómo muchas veces la sal, por mucha humedad, se comienza a fusionar y a ser sólida, a ser una piedra ahí, ¿no? Igual el azúcar morena, el azúcar rubia, mientras más pura más húmedo, se hace un bloque duro. Igual sucede con la sal, le echan aglomerantes, en este caso mayormente el dióxido de silicio, que después vamos a hablar de él. Pero estos aglomerantes y el exceso de yodo y flúor que se les agrega en el proceso de refinamiento son los que terminan siendo nocivos, agresivos. Ahora, hay un proceso aquí que tampoco está explicado, que dice que cuando se retira, se lava. Muchas veces solo con agua dulce, muchas veces usan algunos químicos, algunas salinas en algunos países usan hipoclorito de sodio, lejía, con agua dulce para poder blanquear la sal. Muchas salinas en el Perú usan solo agua dulce para blanquearla, pero cuando la van limpiando arrasan con nutrientes, con oligoelementos y minerales como el calcio natural, el magnesio, el zinc. Y el calcio natural con la mezcla de magnesio natural fortifican nuestro organismo, nuestra masa muscular, nuestra masa ósea. Y no solo eso, resulta que también benefician el ritmo cardíaco. Son importantes para mantener un equilibrio en el ritmo cardíaco.
Y esto es uno de los grandes detalles que muchas veces no tenemos en consideración. Y las personas hipertensas, las personas que tienen problemas cardíacos, muchas veces necesitan justamente calcio y magnesio para poder mantener el ritmo cardíaco. Por eso es que la sal termina siendo una sal insípida que en vez de ayudar a cuidar el ritmo cardíaco, lo desordenan. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, por favor, adiós la sal común, está prohibida. Inclusive el hipertenso, y déjalo ahí en esta siguiente imagen porque es espectacular. Miren ahí, en la industrialización de la sal le agregan estos tanques de yodo, de flúor, pero antes de ese proceso, al costadito, va el lavado con los aglomerantes. Y el aglomerante deja trazas que también por su acumulación iónica terminan afectando riñones. Y miren que algunos de estos compuestos que se van dando como aglomerantes va a producir problemas renales, ¿no? A largo plazo hay una sobrecarga que hace que estos mecanismos de eliminación no se generen adecuadamente. Entonces el riñón comienza a no trabajar adecuadamente bien y hasta puede producir cálculos renales. Ese es el problema. Avancemos un segundito a la siguiente imagen para poder después retomar esta del yodo. Ese es uno de los aglomerantes, el dióxido de silicio, o llamado sílice también, ¿no? Que lo usan en muchas de las salinas de todo el planeta, como un aglomerante de lo más común. Pero el problema es que este de sílice es amorfo, no es natural tampoco. Es producido industrialmente. Y sus trazas son las que producen estos problemas, los residuos que quedan, que normalmente van a quedar, no residuos, van a quedar cantidades supuestamente mínimas, supuestamente disponibles y no dañinas para el consumo humano, pero la acumulación de los mismos, y hay muchos estudios que dicen de que sí, terminan causando problemas renales. ¿Y cuántos de nosotros tenemos problemas que no podemos caminar bien, no podemos ir al baño y miccionar bien, orinar bien, para que lo entendamos claro, ¿no? Que muchas veces tenemos también una orina muy cargada, muchas veces porque los riñones no están trabajando bien y muchos nos quejamos, ¡ay, me duele acá atrás! Hay mucha gente que le sucede eso, ¿no? En la parte baja de la espalda, me duele. Y resulta que los riñones no están trabajando bien. Y a veces uno comienza a tocar esta zona de los riñones y las encuentra mucho más duras de lo normal. Ya el riñón está resentido. Entonces uno tiene que tener cuidado. Por eso también algunos recomiendan no comer mucha sal. Pero esta sal no deberíamos de comerla realmente. En la actualidad no. Se le agregó, regresemos a la anterior, se le agregó el yodo pensando en el bocio, y mañana vamos a hablar del bocio, que es la inflamación de la tiroides, porque hasta ahora no le he tocado la tiroides. Mañana vamos a hablar de la glándula tiroidal, cuáles son los efectos que esta sal produce con el exceso de yodo. Y se le añade flúor supuestamente para fortalecer la dentadura. Pero pasado mañana vamos a hablar también del flúor, cuáles son las consecuencias para nuestro cuerpo por completo. Regresemos a la última, que es la del silicio, ¿no? Además, este dióxido de silicio también nos produce daño en el hígado. Ahora hay que entender que el hígado tiene más de 500, vamos a decir, operaciones químicas. Entre ellas 300 son fundamentales para muchos de nuestros órganos, incluyendo el corazón, incluyendo el sistema digestivo. Entonces, si comienza a dañar el hígado y hace que haya toxicidad dentro del mismo, este hígado no va a trabajar bien. Y ahí tenemos un problema, porque el hígado,
Te cuento, Anthony, que el hígado es el órgano que más rápido se regenera. Es más, a uno le pueden operar del hígado y extraer parte del hígado y en menos de 1 o 2 años se ha regenerado casi al 100%. Entonces, a veces es impresionante cómo el hígado trabaja, es un órgano tan perfecto, pero es el más atacado, porque lo llenamos de toxicidad, lo llenamos de carbohidratos y ahorita dentro de un ratito voy a hablar de un elemento muy común en la dieta de aquí, de Alto Amazonas. ¿Sabes cuál es? A ver, Anthony, ¿cuál es uno de los alimentos que más comemos aquí en la selva? ¿Pero qué fritura? No. Hay uno que es larguito, que es medio curvito. El plátano, muy bien dicho, el plátano. El plátano es uno de los que más comemos, pero vamos a darnos cuenta que también a veces no sabemos comerlo, ¿no? Y en vez de ser saludable, comienza a convertirse en tóxico. Y lo cargamos al hígado con ello. Entonces es importante entender esto, entender todos estos principios para poder tener una vida saludable, ¿no? Y otro problema, el sistema gastrointestinal. Este dióxido de silicio y otros aglomerantes producen daños dentro del sistema gastrointestinal, irritación crónica de las mucosas. Y ayer yo hablé un poquito de esta irritación de la mucosidad, ¿no? Que permite que la vellosidad intestinal esté tapada y no haya una buena absorción de nutrientes, de oligoelementos, de minerales, de sales y todo ello. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Esta irritación crónica puede terminar derivando en lo que los médicos llaman el intestino de Crohn, que es una irritación crónica constante que puede llevar a un debilitamiento a veces hasta mortal. Y yo he tenido un amigo español, psicólogo, que hace poquito falleció justamente por el intestino de Crohn. Y el problema es que había cosas que consumía que terminaban irritando y manteniendo mucho más la cronicidad de esta enfermedad. Sobre todo, ¿por qué? Porque alteran la absorción de ciertos minerales que son esenciales, porque al bloquear la flora intestinal, al cubrirla, esta mucosidad lo que debe de cubrir es las paredes del intestino, no la mucosidad, diré no los filamentos que son los que nos ayudan a absorber los minerales, los nutrientes, toda la alimentación adecuada, ¿no? Pero cuando hay una irritación de esta mucosidad, tapa por completo las fibras del intestino y no permite la absorción de nutrientes. Entonces una persona se va chupando, se va debilitando y dicen todavía, pero yo como bien, yo me alimento bien, me suplemento bien porque tomo suplementos para 20,000 cosas. ¿Y por qué sigo bajando de peso? Porque hay una mucosidad intestinal que está tan inflamada que no permite que absorbas nada. El proceso intestinal lo degrada, lo convierte en heces y todo, pero en vez de absorber los nutrientes, en las heces se van todos los nutrientes. ¿Todo por qué? Porque hay una mala alimentación y una saturación de este dióxido de silicio y otros componentes más. Por si acaso, ayer yo lo dije al principio, la salud es la base del equilibrio del cuerpo, del alma y de la mente, de las emociones, ¿no? Pero un desequilibrio orgánico en una mala alimentación o una desbalanceada alimentación puede producirnos enfermedades. Y eso es lo que estamos viendo aquí, una de las causas. No quiero que digas, no, esta es la única causa. No, 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 no. Hay muchos factores. Y normalmente por eso yo me demoro un muy buen tiempo con cada paciente para encontrar todos los factores que son importantes y que están haciéndole daño para justamente extirpar todos. Y aquí entra un principio. Pensemos un poco en el jardinero, ¿eh?
Anthony, pensemos en el jardinero. Cuando tú tienes el pasto, digamos, tienes que cuidar la cancha de fútbol, que es la más conocida. El pasto tiene que estar parejito, ¿cierto? Si hablamos de pasto natural, no de las canchas artificiales, olvídate, pongamos una cancha natural. ¿Qué haces? Si ves que comienza a crecer hierba mala, ¿qué haces? Como jardinero, ¿le pasas la podadora para el partido o terminas metiéndole una palita chiquita y con mucho cuidado la sacas con todo y raíces? Se saca, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ya no vuelva a crecer. El problema es que si solo lo tratamos superficialmente es como pasarle la podadora. Como quedaron las raíces, ¿qué pasa con la plantita después? Vuelve a crecer, es lo normal, ¿no? Pero si lo sacas con todas sus raíces, con todas, ya no hay forma de que vuelva a crecer. Salvo que dejen por ahí alguna semillita, pero sale otra, no sale la misma, ¿cierto? Ahí está el secreto, ahí está el detalle. Que cuando a una enfermedad se le sacan todas las raíces, ya no puede volver a salir la misma. Vamos a un pequeño corte de nuestros auspiciadores, por favor, y regresamos para explicar un poquito más. Desde la cálida ciudad de Yurimaguas, corazón del Alto Amazonas, llega un nuevo espacio que transformará tu manera de ver la vida. Acercamientos saludables. Un programa donde la ciencia y la sabiduría natural se encuentran para ayudarte a vivir mejor. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, aquí, en Frecuencia Amazónica Televisión. Amigo agricultor, amigo ganadero de la provincia de Alto Amazonas, no permitas que las enfermedades y las diferentes plagas acaben con tus animales y tus cultivos. La solución está en Agroveterinaria Jaén. Contamos con el respaldo de los mejores laboratorios en medicina veterinaria y laboratorios de prestigio en agricultura, regional, nacional y mundial. Visítenos en calle Arica, 331, Yurimaguas. Y lo más importante, que usted será atendido por su propietario gerente, médico veterinario Adolfo Fernández Rafael, con más de 25 años de experiencia en la región Loreto, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Busque calidad, no cantidad. Desde la cálida ciudad de Yurimaguas, corazón del Alto Amazonas, llega un nuevo espacio que transformará tu manera de ver la vida. Acercamientos saludables. Un programa donde la ciencia y la sabiduría natural se encuentran para ayudarte a vivir mejor. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, aquí, en Frecuencia Amazónica Televisión. Continuamos. Otro de los efectos de los aglomerantes, que normalmente son amorfos, no son naturales, son producidos industrialmente y generan ciertos daños por la acumulación de los mismos, es en el sistema nervioso central, en todo el sistema nervioso en general. ¿Por qué? Porque genera efectos neurotóxicos indirectos. Y esto puede hacer que haya una alteración de la absorción de ciertos minerales, que son minerales esenciales, y pueden producir que la frecuencia del ritmo cardíaco sea trastornada. Y es aquí donde comenzamos a ver algunas de las causas de los problemas de las arritmias cardíacas, de la hipertensión. Aparte de que la hipertensión tiene que ver con la acumulación de grasas en las paredes de las arterias y las venas, también tenemos este otro factor, ¿ven? Entonces son varias causas las que pueden dañar nuestra salud. Y nosotros tenemos que aprender a evitar lo que nos causa daño. Salud preventiva, en otras palabras. Ahora, hay una ventaja si hacemos un buen tratamiento en cuanto a los intestinos, por decir. Porque la célula tiene un proceso de renovación celular que es súper acelerado. En 3 a 5 días, las células se renuevan. En otras palabras, tus células de tus intestinos hace una semana ya no existen. Son otras. Las que tienes ahorita son otras. Es otro cuerpo. A nivel intestinal es otro cuerpo.
El hígado demora un poco más, demora algunas semanas, pero también tiene un proceso tan acelerado. Y si está muy bien limpio, muy bien tratado el hígado, no solo se renueva, sino se regenera. Eso es lo lindo del hígado, ¿no? Lo que más demora en regenerar, en renovar, son los huesos. Pero hay algo que sí no tiene renovación celular, son las neuronas y parte del ojo. Lo tenemos de por vida esas células. Ese es el detalle. Por eso es tan importante no comer cosas que generen toxicidad hacia las neuronas, los neurotóxicos. Y los aglomerantes que usan la sal es neurotóxico. Hay que tener cuidado. Y otro de los neurotóxicos es el flúor. Y después voy a explicar por qué. Pero tú y yo deberíamos de dejar de consumir esta sal común que tiene aglomerantes, que tiene yodo, que tiene flúor. Úsala para lavar ropa. Así te lo digo abiertamente. Úsalo para lavar ropa, no para comer. Para comer hay que usar sal marina lo más pura posible, cruda, le dicen. En las salinas se les dice cruda. Esa es la mejor. Y si sufres de diabetes, consumirla en poca cantidad por el exceso de cloruro que puede tener, de cloruro de sodio. Entonces, por los niveles que tiene la sal cruda, que es un poquito elevada, usar poquita cantidad. Porque a más de uno le gusta echarle un poquito más de sal, ¿no? Pero el sabor de la sal cruda es mucho más intenso todavía, entonces por su concentración, pero tiene todos los minerales, eso es lo más importante. Y tiene la cantidad de calcio y de magnesio adecuada para que el ritmo cardíaco sea estable y con ello evitar problemas de arritmia. Muy buenos días. Ya tenemos aquí en cabina también a Javier. Es bueno esto, que tengamos muy presente, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos alimentamos. Y aquí hablamos de algo que normalmente se come en el desayuno, en el almuerzo e incluso en la cena. El famoso plátano, el famoso maduro. Ahora, Anthony, dime, ¿cómo se come más el plátano, el maduro? ¿Se come en la comida cotidiana? ¿Se come crudo o cocido? Cocido, ¿cierto? Ahora, el problema es que el cocido, si lo comes calientito, todo este almidón que tiene el plátano se convierte en un almidón glucosémico. O sea, se convierte en glucosa. Y al convertirse en glucosa, se vuelve agresivo, porque genera picos altos de colesterol. El plátano frito o el plátano cocido no es bueno comerlo mucho, sobre todo caliente. El plátano frito ni caliente ni frío. Deberíamos de comer plátano crudo. Y si vas a comer plátano cocido, deja que se enfríe para que algunas de estas glucosas vuelvan a convertirse en almidón, que sí es saludable. El almidón por sí del plátano es absolutamente saludable. Es asimilable, e inclusive mezclado con el mismo magnesio y el potasio que tiene el plátano, se convierte en un fortificante muy bueno para la masa muscular y la masa ósea. Si es que en vez de comer mucho plátano cocido y caliente, deberíamos de comer más plátano crudo o cocido frío. ¿Para qué? Para que esa glucosa, que dicho sea de paso, cuando el hígado trabaja mal, nos llena de acá. Y algunos dicen, pero yo no como arroz, no como frijoles, pero sin embargo tengo muchos rollitos, ¿no? Y ya parecemos un poco fotógrafos descuidados que se nos caen los rollos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que has comido demasiado plátano cocido y demasiado plátano frito. Y ese almidón convertido en glucosa, el hígado lo mandó a la despensa abdominal. Entonces, ¿quieres tener una mejor salud? Bájale al plátano. Plátano cocido, déjalo que enfríe.
Y sobre todo, aliméntate de plátano crudo, mucho más saludable. Si quieres tener una buena salud, tenemos que saber cuidarnos. Eso es lo importante. ¿Ok? Estos son principios básicos para poder cuidarnos. Cuando comemos la sal común, este aglomerante irrita la mucosa y nos va a ir debilitando. Y hay muchos otros irritantes intestinales. Hablaba ayer fuera de cámaras con algunas amistades y les decía, nosotros somos el país más bendecido de América del Sur. ¿Sabes por qué? Comemos ajíes. En toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina, se come mucho ají, pero el ají es irritante, es inflamatorio. Pero el Perú es el único país que tiene el único tipo picante que no irrita, que al contrario desinflama. ¿Sabes cuál es? No es el ají charapito, es el rocoto. Y el rocoto pica, pero híjole, ¿no? Pero sin embargo, el rocoto es antiinflamatorio, no irritante. Y en vez de comer ajíes, que son irritantes, que van a inflamar tus intestinos, deberíamos de comer rocoto. En todo caso, si nos gusta demasiado el picante, a comer rocoto se dijo, a comer pimienta negra, a comer quión, que en otros países le llaman jengibre, que también tienen su grado de picor, pero estos son antiinflamatorios. Deja de usar pimienta blanca y comienza a usar pimienta negra, que es antiinflamatoria. Sazona con cúrcuma, que es otro antiinflamatorio, pero cuando sazones con cúrcuma, échale pimienta negra, porque la curcumina, que es el factor activo de la cúrcuma, solo es asimilable con pequeñas dosis de pimienta negra. Cuando vas a una tienda naturista y quieres comprar cúrcuma en cápsulas, que los envases digan con pimienta negra, porque si no, no sirve, todo se va al baño y gastaste tu plata por las puras. ¿Ok? Entonces estos son factores que son importantes y te invito a que separes una cita conmigo. Ahí está el teléfono, el 916-110-595, para poder atenderte y ayudarte a recuperar el bienestar de tu salud de forma natural. Lo único que te puedo decir es que sí podemos vivir sanos, sí podemos vivir bien, si encontramos todos los factores que producen desequilibrio en nuestras vidas. No solo los físicos, sino también los emocionales y los de la mente. Los espero el día de mañana, Pues mañana ya vamos a hablar sobre el yodo y el bocio, así que no se lo pierdan el día de mañana. Y gracias a los controles, a nuestro querido Anthony Paredes por estar ahí en el switcher, y las gracias a Javier por permitirnos estar aquí en Frecuencia Masónica. No se pierdan el próximo programa. Hasta el día de mañana y ya damos paso al noticiero de Frecuencia Masónica. Quédense en la sintonía de este canal. Hasta mañana. Desde Frecuencia Amazónica Televisión, en la ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. Estás viendo Frecuencia Amazónica. En el caserío 30 de agosto, kilómetro 17 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, terrenos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el proyecto especial Datén del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui, Pedamal, ejecuta la construcción del módulo demostrativo y de empaquetamiento de la producción del limón. Hasta el lugar llegó el director ejecutivo, ingeniero Vladimir Cuno